18:55 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? En Estados Unidos algo se está cocinando porque las elecciones próximamente, dentro de un año y 2 meses casi, están dando mucho que hablar en este sentido porque yo diría que un gran robo está en marcha. Vamos a hablar de un estado en particular, como les decía anteriormente, un estado que ha sido polémico en las últimas elecciones en referencia a las elecciones presidenciales, donde se llegó a hablar sobre todo de algunos estados como Georgia, Pensilvania, Michigan, y vamos a hablar de Pensilvania. Estos estados que tardaron varios días en formalizar el conteo en aquel momento. Recuerden que en Estados Unidos se logra el triunfo a través de lo que son los votos electorales de cada estado. Básicamente, para que se entienda, cada estado tiene un número, ¿no es cierto? Un valor. Que eso es lo que después se va sumando de acuerdo a que cada candidato vaya obteniendo por mayoría en ese estado la cantidad de votos necesarios. No se gana por... Para aclararle un poco a la gente, explicarlo un poquito mejor. Cada estado de Estados Unidos tiene una cantidad de electores determinada. Quien gana las elecciones en ese estado va a tener a los electores de ese lugar y los electores de ese lugar van a terminar votando a un presidente. Exactamente. No se gana por mayoría, ¿no es cierto?, popular. Puede Trump sacar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones más de votos, pero no es así. Sí, gracias. De hecho, para que la gente lo entienda como el sistema electoral, es como si dijésemos acá, elegimos los senadores y los senadores que representan las provincias eligen al presidente. Por eso cuando ganó Trump decían que en realidad por cantidad total de votos había perdido. Porque estadísticamente había más número de individuos votando a favor del partido opositor de Trump. Sin embargo, el colegio electoral sí había votado por Trump, digamos, por estado. Esto se implementó en Estados Unidos para evitar que las estados más aglomerados sacasen diferencias sobre estados más pequeños cuando se estaban generando los procesos constituyentes hace 2 siglos atrás. Y también se ganó en esos estados, o se perdió, de acuerdo al candidato en aquel momento, Biden o Trump, por muy pocos votos. Pensilvania, Michigan, Georgia, por ejemplo. Por eso eran estados muy, muy polémicos en ese sentido. Justamente como les decía, vamos a hablar de Pensilvania, pero antes vamos a tocar algunos puntos necesarios para llegar a ese punto. Por un lado, las elecciones en Estados Unidos hoy nos están dando que hay 2 candidatos principales, Donald Trump y Joe Biden. Los dos son candidatos polémicos, uno injustamente, por el caso de Trump, por una persecución que hacen contra él, y el otro, bueno, Joe Biden, que está realmente muy complicado en su situación judicial en lo que refiere a un posible juicio político muy pronto que se va a dar. También en lo que es más allá de la edad de Biden, que se convierte obviamente en el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos, si bien Donald Trump también anda muy cerca de la edad de Biden, anda cerca, pero no ya pasa por una cuestión de las capacidades y las facultades mentales de Biden. No es un tema de edad, sino que se puede llegar bien a esa edad. Las facultades cognitivas. Cognitivas. Y bueno, mentalmente, para decirlo, para que se entienda, no está muy bien Biden en ese sentido. Se lo ha visto en los últimos discursos, generalmente haciendo pausas muy largas. Bueno, ya han visto esos videos de Biden que no se encuentra muy apto para el cargo. Por otro lado, más allá de las cuestiones jurídicas de ambos, algunos, en este caso Trump, las causas judiciales, la más importante es que por un lado está el 6 de enero, el tema de el cuestionamiento hacia la democracia a la elección de 2020. También están planteando quitar en algunos estados a Trump, por cierto, de la boleta en ese estado, es decir, borrarlo a Trump, que no pueda ser elegible en ese estado, ya que violó, dicen supuestamente, la Constitución de Estados Unidos al enfrentar y atacar el sistema democrático, el sistema electoral. Por lo cual quieren incluso meterlo preso, en el caso de lo que es el juicio más importante que se está llevando a cabo en Georgia, que próximamente, creo que en marzo ya, el año que viene, se va a llevar adelante. Más allá de esto, estos 2 candidatos, en las últimas encuestas, por lo menos en las últimas 5 principales encuestas, tenemos por ejemplo Washington Post, ABC News, donde la cantidad de votos a favor, el porcentaje
Donald Trump saca una diferencia de aproximadamente unos 10 puntos respecto a Biden. Esto se replica en 4 o 5% o 4, 5, 6 puntos en otras encuestas. Más allá de Washington Post, ABC News, tenemos otras donde saca una diferencia a favor de Donald Trump de 4 o 5 puntos. Por ejemplo, citando algunas, Reuters. Esto nos da a entender que generalmente quien obtiene una cantidad de apoyo, un porcentaje muy alto por encima del 5%, es muy probable que sea presidente. A Donald Trump lo quieren frenar, por supuesto. Lo quieren frenar a toda costa, como él dice, el Estado profundo, el establishment, porque sería realmente muy perjudicial para este sistema, para este establishment, ya que, bueno, Donald Trump vendría recargado. No sería lo mismo que el Donald Trump de la primera presidencia. Donald Trump vendría con una intención ya vengativa, en el sentido positivo, porque tiene que realmente, dice, drenar este pantano, que no lo pudo lograr de manera fehaciente en la primera temporada, en la primera presidencia. Viene la segunda temporada. Pero ahora todo esto, Horacio, ¿querías decir algo antes porque voy a avanzar en otro tema? Sí, justamente para evitar el avance en otro tema, querías preguntarte algo. Bueno, algo yo lo leí en el libro de Theo Belloc, que le mandamos un saludo enorme, y era, ¿por qué ahora sí podría hacer un cambio? Y no lo hizo en aquel momento, un momento en el cual las relaciones con Rusia eran más favorables, un contexto en el que tenía el apoyo de Bolsonaro en el sur de América, un contexto en el cual tenía la posibilidad, junto a Orbán y Dudá, antes del inicio del conflicto con Ucrania, de fortalecerse incluso en la Unión Europea en los lazos comerciales y diplomáticos. ¿Por qué ahora que tenía una situación más desventajosa donde la izquierda ha vuelto a crecer, ahora sí podría erradicar el Deep State? Claro, ahí lo que yo veo es que en los últimos años de Trump, a él le pusieron muchísimas trabas en general a Donald Trump en lo que tiene que ver con su presidencia, sobre todo en los últimos años el tema de lo que fue la contingencia sanitaria, vamos a decir, ¿no? Todo esto le fue dificultar, las marchas de Black Lives Matter, bueno, en general Antifa, todo esto fue minándole los juicios políticos, por cierto, que le hicieron, dos juicios políticos tuvo que enfrentar, histórico, algo que nunca había pasado. Todo esto fue perjudicando, aparte el perjuicio que le causa el mismo Partido Republicano internamente a Trump. Recordemos que en el Partido Republicano están los que se llaman rinos, estos republicanos, podríamos decir Mitt Romney, lo que tiene que ver con los Bush, bueno, en general, varios apellidos que son anti-Trump, y algunos apellidos muy reconocidos, ¿no es cierto? Bueno, sí, los Rockefeller por fuera, digamos que son los que aportan, los que apoyan. Caso de Soros, al famoso video de Soros que dijo que Donald Trump era un fenómeno temporal. Y esto fehacientemente lo dijo en una entrevista que le hicieron grabada a George Soros. Donald Trump termina en 2019 o 2020 como mucho, y él lo había dicho en 2017 a esto. Así que imagínense el poder que hay que intentó hacerlo Trump al final. Por ejemplo, quitó a Henry Kissinger del Departamento de Defensa en el Pentágono como un asesor. Bueno, movimientos que no tuvo tiempo por distintas razones. Ahora lo que yo diría es que, más allá de todo eso, de que no lo pudo hacer, ahora la venganza debería ser concreta porque a él lo quieren perjudicar llevándolo a la cárcel. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, y estas ventajas que obtiene Donald Trump, son dos candidatos que es muy complicado que los dos lleguen a las elecciones del año que viene. Por eso yo muchas veces he dicho, es difícil pensar en las elecciones del año que viene porque lo primero que habría que pensar es si va a haber elecciones, si Estados Unidos llega correctamente, llega bien a las elecciones del próximo año. Y acá voy a citar a Tucker Carlson, el periodista ex Fox News, donde en los últimos días dio una entrevista donde le preguntaron acerca de las elecciones del año que viene y acompañó mi teoría diciendo que en Estados Unidos él está casi seguro que no va a haber elecciones. Tucker Carlson dice que apostaría su casa a que no va a haber elecciones en Estados Unidos, que podría incluso declararse, ¿cómo se llegaría a esto? Bueno, él está seguro de que Estados Unidos va a entrar en guerra. Él está seguro que va a entrar en guerra con Rusia, Estados Unidos. Porque dice que
nombra varias cuestiones, varios factores. Uno de ellos es la complicación de la familia Biden en los temas judiciales. Si Biden deja el poder, es muy probable que termine yendo preso, porque no hay justicia, no hay deep state que lo pueda salvar a Biden con las pruebas que vienen, porque más allá del juicio político, que obviamente el juicio político, al no tener la cantidad de senadores necesaria para enjuiciarlo y quitarlo del poder, concretamente en la justicia son pruebas muy concretas, justamente, que van a perjudicarlo en lo que es las causas penales que él tiene por los negocios con el extranjero, su abuso de autoridad, lo que tiene que ver con los negocios con Ucrania, con empresarios de Ucrania, de Rumania, de China, la laptop, por el lado de Hunter Biden, la famosa laptop, que lo incrimina, que bueno, esa es una de las pruebas más importantes de todas, toda una historia detrás de esa computadora, de esa laptop, y de esas fotografías, por cierto, también. Pero, como les decía, Estados Unidos podría zafar de todo esto con una intervención militar a gran escala contra Rusia, contra China. Yo agregaría a lo que dijo Tucker Carlson, agregaría a China, porque a China le quedan ahora 2 ventanas de poder de invasión de Taiwán. En mayo, abril, por las cuestiones climáticas y de las cuestiones de marea. Mayo, abril, y por el otro lado, septiembre, octubre. Esto, lo más conveniente, quizás estratégicamente, también dependiendo de las elecciones presidenciales en Taiwán, que se van a dar el 13 de enero, estas elecciones pueden darle favorable a un candidato pro-chino del partido Kuomintang, que, bueno, en ese caso le posibilitaría a Xi Jinping no tener que hacer una invasión, ya que sería un presidente favorable. Por el otro lado, la oportunidad de oro para China va a ser en octubre o septiembre del año que viene, no ahora, en plenas elecciones de Estados Unidos, en plena campaña electoral. Pero sacando a China, Tucker Carlson dice a Rusia se le va a declarar la guerra, se está llegando a un punto, o van a obligar a que Rusia declare la guerra, porque se está llegando a un punto en la escalada donde, bueno, hace 4 días, Biden transfirió misiles de largo alcance, algo que era otra línea roja, y está terminando ya de favorecer, digamos, por eso lo va haciendo gradualmente, para que llegue el año que viene y en ese caso puedan Estados Unidos crear una bandera falsa, por supuesto, como hacen siempre, y llegar hasta a una guerra con Rusia. Pero como les comentaba, para terminar el bloque, lo que dice de parte de Pensilvania, que se ha propuesto y que se va a llevar a cabo en este estado, el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, anunció la semana pasada que su estado va a registrar automáticamente a las personas para votar mientras obtienen sus licencias de conducir. Qué casualidad, justo casi un año antes de las elecciones va a implementar este plan. Está basado en una ley en Estados Unidos, sacada por Bill Clinton en la década del 90. Él dice, este gobernador dice que cuando estaba haciendo campaña para este cargo me comprometí a llevar el registro automático de votantes a Pensilvania y derribar las barreras para los votantes legales elegibles. ¿Qué puede significar, qué puede resultar de esto? Que van a introducir a que cuando vos vas a sacarte el permiso de conducir, automáticamente te van a registrar en lo que es el sistema electoral para que vos puedas emitir tu voto. ¿A qué dio lugar esto hace algunos años atrás? Dio lugar a que cuando iban a sacar el permiso para conducir a algunos extranjeros que no eran elegibles para votar, terminaron en el sistema electoral y terminaron produciéndose votos en el día de las elecciones de estas personas que no eran elegibles y terminaron siendo votos que no se sabe de cómo lo digitan, pero bueno, a ver, obviamente lo digitan a través del sistema de correo, del voto por correo. Vos podés tranquilamente llevar a cabo una maniobra fraudulenta, ya que bueno, este voto es un voto por papel, se hace días antes. Bueno, esto es lo que estarían planeando. Y esto es lo que podría llegar a inclinar masivamente a este estado, Pensilvania, con sus votos del colegio electoral, a favorecerlo, ¿no es cierto?, al Partido Demócrata. ¿Llega Biden, no llega Biden a las elecciones? ¿Qué va a pasar? Porque ahora pareciera que son los únicos dos. Por el otro lado, no tienen un candidato. Los demócratas tienen a Robert Kennedy, pero Robert Kennedy es anti-establishment, anti-big tech, big pharma, big media. Así que, sí, Horacio. Para terminar, pero suponiendo que llegase al poder Donald Trump, ¿tendría una comunicación con Robert Kennedy? Bueno, todavía no se definió quién va a ser el candidato oficialmente a vicepresidente de Donald Trump. Ahí es cuando algunos especulan con respecto a que Robert Kennedy podría ser
Lo dijo un asesor de Donald Trump, se me fue el nombre en este momento, el famoso. Pero yo pensé que la fórmula natural sería hoy Ron DeSantis, incluso la figura más fuerte que puede llegar a tener. No, Ron DeSantis está descartado absolutamente. Donald Trump le tira con todo, no lo quiere ni ver Donald Trump a Ron DeSantis, porque Ron DeSantis es un personaje medio oscuro en el sentido... Sí, pero vos fíjate, objetivamente, o sea, yo creo que hay una parte de la población que no está dispuesta a dar esta discusión, sobre todo en América Latina, que no siguen de lleno las noticias del norte. Ron DeSantis manejó de manera mucho más efectiva la lucha contra la pandemia y fue mucho más incisivo contra la cultura woke que Donald Trump. Sí. Concretamente, las acciones concretas de Donald Trump en su lugar de poder y Ron DeSantis en su lugar de poder, cada uno yo le pido que analicen quién combatió más las Big Pharma, quién combatió más la industria woke, quién combatió más los encerramientos y los confinamientos, quién se posicionó de manera más firme en contra de Disney o Netflix. Pasa que muchas veces pasa por el poder de los estados, más allá de la decisión que pueda tomar Donald Trump. Los estados tienen esa capacidad, porque tienen mucho más poder que, por ejemplo, en Argentina, en las provincias, de tomar esas decisiones. En el caso de Donald Trump, salió de la OMS. Ese es un gran punto. Podría llegar a salir de la OMS. Donald Trump es muy perjudicial. Hoy en día, la OTAN, incluso, podría salir Donald Trump de la OTAN. Eso es lo que dijo John Bolton, un asesor de seguridad que estuvo en el gobierno de Donald Trump. También Donald Trump, por cierto, tuvo muchos infiltrados, incluso Mike Pence, del que era vicepresidente. Por lo tanto, bueno, ahora también se especula que Tucker Carlson podría ser el vicepresidente, pero en definitiva, bueno, todavía queda un largo trecho. Esto es lo que se está dando por lo menos en Pensilvania gracias a esta ley nefasta de Bill Clinton en el año 93, así que se inclina todo a un fraude o a una suspensión de las elecciones en caso de una conmoción grave a nivel internacional. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.